metabolito activo. Hay fármacos que interfieren con esta conversión, que quiere decir que el metabolito activo no está disponible. Por ejemplo, en mujeres tratadas para cáncer de mama. Y estos son los fármacos que interfieren comúnmente con este metabolismo. Entonces es importante que si una mujer está siendo tratada por cáncer de mama y tiene que tomar el tamoxifeno, que no tome ninguno de estos antidepresivos. Y esta es información ya existe, por supuesto. Ahora, los antiinflamatorios pueden interferir con el efecto de los SRIs, con los AINES, la aspirina, y es una interacción menos importante, a menos que la persona mayor no responda al antidepresivo. Entonces, si no está respondiendo, vean qué fármacos están tomando, especialmente los OTC, si están tomando ibuprofeno, y si es así, hay que cambiar el tratamiento o pedirles que suspendan estos medicamentos. Ahora, los SRIs son fármacos fáciles de usar, muy buenos, tienen muy pocos efectos secundarios, pero pueden tener efecto en los mayores. Los SRIs ocasionan desmineralización ósea, disminuyendo la función de los osteoblastos. Puede haber mayor riesgo de fracturas, especialmente fracturas de cadera en pacientes mayores, especialmente en las mujeres que toman un SSRI. Entonces recomendamos que si la mujer sabe que tiene osteoporosis, tal vez no se le deba dar un SSRI, o por lo menos el endocrinólogo. Hay que pedir la opinión de su endocrinólogo. Hay endocrinólogos que dicen que el problema es menor, que sí hay que tratar la depresión. Porque aumenta la desmineralización. Y hay quienes dicen que no. Si hay osteopenia o si no existe el problema, no me preocuparía en lo absoluto. Este es el riesgo de fracturas. Pueden ver que los SRIs tienen mayor riesgo a diferencia de los otros antidepresivos. Ahora, los SRIs también aumentan el riesgo de sangrado porque interfieren con la función de la membrana plaquetaria. Por lo tanto, cuando se dan SRIs con otros fármacos, pueden disminuir la función plaquetaria y aumentar el riesgo de sangrado, disminuir el tiempo de coagulación. El riesgo aumenta. Es muy común, por ejemplo, en pacientes que tienen fibrilación auricular y que toman Coumadina o que están tomando otros inhibidores de la coagulación. Puede haber una interacción. Ahora, el sangrado que se pensaba que eran marcas azules y moradas, resulta que son serias. Como verán, es común, especialmente sangrado del aparato genital femenino, que yo no supe hasta hace poco, sangrado del aparato gastrointestinal, que puede ser oculto y puede ser una causa oculta de anemia, y luego existe la posibilidad de aumentar el riesgo de evento vascular. Entonces hay que considerar estas interacciones medicamentosas potenciales. Ahora, hay una advertencia de caja negra que indica que en niños pequeños y los adolescentes no deben tomar antidepresivos por el riesgo de evento vascular y de muerte súbita. Esto realmente no es cierto en los pacientes mayores. De hecho, el riesgo de que la depresión ocasione un evento cerebrovascular es mayor que el riesgo de que los antidepresivos lo ocasionen. Entonces hay que usar los antidepresivos con dosis iniciales bajas y monitorear al paciente. Otros antidepresivos también tienen efectos secundarios que por lo general son peores, por eso preferimos los SRIs. La mayoría de los médicos que no son expertos en el uso de tricíclicos o inhibidores de la MAO no deben usarlos y deben referir al paciente a un psiquiatra. Los SNRI son fáciles de usar, pero a dosis bajas, porque en dosis altas pueden aumentar la presión arterial y en algunos pacientes mayores, tienen síntomas por el retiro del medicamento. Y esto nos lleva
a cómo entonces tratar al paciente mayor. Escogemos el antidepresivo en base a los efectos secundarios y por lo que les he dicho ya, tal vez los SSRI son la primera opción. Son fármacos clásicos y realmente no importa cuál, depende de cuál les guste o si el paciente toma otros medicamentos, citalopram o escitalopram son mejores porque no tienen interacciones medicamentosas. Se empieza con una dosis baja, se continúa con dosis baja y luego se empieza a aumentar buscando efectos secundarios que surjan. Y esto es muy importante. Una vez que la respuesta terapéutica se logre, es importante que el paciente siga con el medicamento lo más posible si no están teniendo efectos o interacciones medicamentosas. Y la razón es que la depresión es una patología recidivante. Cuando la gente suspende el antidepresivo y si lo suspende después de semanas o meses, es muy probable que recaigan y volverlos a tratar es mucho más difícil. Y el último consejo es que los pacientes mayores pueden responder al antidepresivo, pero la respuesta puede tomar mucho más tiempo. Entonces, si se ve que está mejorando, pero no lo suficiente, no les suspendan el medicamento. Tal vez aumenten la dosis ligeramente. Para resumir las dos pláticas que les acabo de dar, la plática sobre tratamiento psicofarmacológico del paciente mayor y luego la charla específica del tratamiento de la depresión en los pacientes mayores, creo que pueden ver que hay reglas básicas que aplican para las dos charlas, que son buenas reglas de prescripción generales para estos pacientes. La primera es reconocer que los pacientes mayores pueden ser más sensibles a los medicamentos. El medicamento puede permanecer en el cuerpo más tiempo y se elimina en mayor tiempo, entonces la vida media de los fármacos son mayores, entonces hay que usar aquellos que tienen una vida media menor. Y también darnos cuenta que los pacientes pueden estar tomando otros medicamentos que pueden interactuar con los medicamentos psiquiátricos o los medicamentos psiquiátricos interactúan con los otros medicamentos o ambos. En segundo lugar, hay que hacer un diagnóstico cuidadoso y asegurarnos de estar tratando un trastorno clínico psiquiátrico que requiera de medicamento, porque hay muchos tratamientos que para pacientes mayores que no requieren de medicamentos. Los medicamentos siempre deben ser la primera opción, especialmente para los pacientes que no tienen un padecimiento muy grave o que tengan síntomas importantes. En tercer lugar, si vamos a utilizar fármacos psiquiátricos, hay que escogerlos en base al perfil de efectos secundarios y hay que tratar de escoger aquellos que tengan los efectos secundarios menos serios, los que ocasionan menos interacciones medicamentosas con otros fármacos y los fármacos que son en general más seguros de usar en los pacientes mayores. Y luego hay que asegurarnos que estos pacientes tengan una salud tal que permitan el uso de los medicamentos y hacer, digamos, que una detección necesaria y empezar con dosis bajas y aumentar lentamente. Empezamos con dosis muy, muy bajas, mucho más bajas que para los adultos jóvenes, y aumentar las dosis lentamente y con cuidado, monitoreando los efectos secundarios. Si el paciente responde al medicamento, hay que continuar con el medicamento siempre y cuando no tenga efectos secundarios o que el fármaco no interfiera con sus funciones diarias o que interactúen con otros medicamentos. Y por supuesto que no abusen de sustancias como el alcohol.
tratamos de no suspender el medicamento muy pronto, especialmente si los efectos secundarios no son graves. Hablamos de los efectos secundarios con los miembros de la familia y asegurarnos de que sepan por qué los usamos y que nos den permiso para usarlos, y seguimos al paciente con frecuencia o con la mayor frecuencia posible. Si el paciente no responde al medicamento o empieza a desarrollar efectos secundarios graves, yo lo referiría a un psiquiatra o a un geriatra que puede tener más experiencia en el tratamiento de padecimientos resistentes a tratamiento. Muchas gracias. Muchas gracias por su compañía a lo largo de las 4 pláticas que conformaron este 5º módulo. Recuerde que tiene una cita para recibir la cátedra correspondiente al 6º módulo de Master Program, titulada Prevención de enfermedades transmisibles por vacunación. No olvide que los contenidos estarán disponibles para usted durante una semana. Además, le pedimos que resuelva su evaluación para que posteriormente usted pueda imprimir su constancia. Y finalmente, recuerde responder a la encuesta. Para nosotros, su punto de vista es muy importante. Yo soy la doctora Xochitl Quetzal Aguilar y lo espero en el próximo módulo de Master Program. Hasta pronto. Agradecemos su asistencia a esta sesión. Lo esperamos en la próxima, pero antes, no olvide que la experiencia aún no termina. Responda su evaluación, resuelva la encuesta e imprima su constancia. Recuerde que los contenidos estarán disponibles durante una semana. Le enviaremos una notificación o consúltelo usted mismo en su cuenta. LifeMed Direct, la nueva era de la medicina.